Bienvenido a casa, esperamos ser de bendición para tu vida. Hoy celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El viernes terminó en silencio. La muerte proclamaba su poder sobre Jesús y toda la humanidad. Se mofaban de aquel que había venido para salvar y había sido crucificado en medio de dos ladrones. Fue enterrado y descendió el Seol a predicar el Evangelio. Aquellos que estaban allí, muchos se salvaron. Mientras Satanás y sus demonios gritaban victoria, Jesús ya había cambiado la historia. Pues en el tercer día ocurrió algo que nadie se esperaba. El Señor me ha bendecido en esta mañana para traerles a ustedes la palabra. Para mí es un honor poder ser portavoz de la palabra de nuestro Dios. Para cada uno de nosotros debe llenarnos de alegría escuchar la palabra del Señor, porque esa palabra, como veíamos ahorita, es la que nos da la vida, esa es la que nos fortalece. Esa palabra de Dios es la que en cada momento de nuestra vida, cuando hay aflicciones, cuando hay dolencias, cuando hay muchas cosas, esa palabra es la que nos sustenta, esa palabra es la que nos llena de ánimo para seguir adelante. ¿Y cuántos estamos gozosos porque tenemos un Dios vivo? Amén. Amén, ¿cierto? Tenemos un Dios vivo, un Dios que reina, que está en el cielo, que nos cuida y que nos protege, ¿cierto? Debemos de estar agradecidos con Él por eso, porque Él no solamente murió, sino que resucitó. Amén. Y que está pendiente de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, en esta mañana el Señor me traía esta palabra y la puse como título: Dios pelea la batalla por ti, confía en Él. Amén. Amén. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué esta palabra? Y vea que es por algo en especial. La palabra, Dios es hermoso. Dios sabe qué palabra necesitamos y en qué momento la necesitamos. Y entonces, con todo lo que he vivido en esta mañana aquí en esta iglesia, yo le decía al pastor esta mañana, yo le decía, pastor, le doy gloria a Dios porque todavía está esta iglesia abierta, porque todavía podemos ver las almas acá buscando de la palabra del Señor, abrevándose en la palabra del Señor. Y es maravilloso saber cómo ustedes sacan este momento tan especial para el Señor, y que no sea ritualismo, sino que verdaderamente vengamos a la presencia de nuestro Dios a glorificar su nombre, a cada día aprender más de Él. Porque le cuento que así nos moramos con 100 años, nunca vamos a aprender toda la palabra de Dios. Es una palabra que se transforma, que es viva. Amén. Y que es eficaz, ¿cierto? Y entonces en esta mañana quisiera hacerles una preguntita. ¿Saben ustedes que estamos en guerra? ¿Cierto? Todos sabemos que estamos en guerra. ¿Y saben dónde es el campo de batalla de esta guerra? En todo lo que vivimos, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en cualquier lugar que nos movamos, el diablo siempre va a estar ahí, buscando cómo hacernos caer. Porque nosotros, el Señor nos ha puesto como cartas leídas, y como cartas leídas, el diablo quiere, usted es muy calmadito, espere, ¿será que lo va a provocar con su jefe para que se alborote y la gente vea que usted no es ningún cristiano? Y no, hay que fortalecernos en la presencia del Señor. Bueno, vamos a empezar primero mirando en Efesios, por favor me colaboren. Efesios capítulo 6, versículo 12. Es un versículo muy conocido, es muy conocido. El que me quiera colaborar con la lectura de la palabra, le agradezco. O si no, yo le empiezo ya, yo la tengo aquí. Efesios capítulo 6, versículo 12. Entonces nos dice la palabra del Señor: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes.
¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo en este versículo? Que nuestra guerra no es física, así como lo expresaba la pastora ahora. Nuestra guerra no es física, nuestra guerra es ¿qué? Espiritual. Pero ¿qué es lo que pasa? El diablo utiliza muchas veces personas allegadas a nosotros para poder atacarnos. Personas que están a nuestro alrededor, nuestras esposas, nuestros hermanos, nuestros tíos, en nuestro trabajo, muchas veces nuestros jefes. El enemigo los utiliza para eso, para que nos desubiquemos, para que verdaderamente desistamos de la palabra del Señor. Pero ¿qué podemos ver que con lucha, que nos dice la palabra del Señor, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿cierto? A mí me pasaba muchas veces cuando recién empecé en el Evangelio hace ya más de 12 años, que cuando yo llegaba a la casa, mi esposa siempre permanecía como un poco de mal genio conmigo, y yo peleaba con ella, y yo la confrontaba, y yo venía de la iglesia y venía a confrontarla. ¿Yo qué estaba haciendo? ¿Será que estaba haciendo algo bien hecho? Cierto que no, hasta que a través de la palabra Dios me fue mostrando que la lucha no es contra mi esposa, la lucha es contra esas influencias que están atacándolas a cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Y una vez muy sabiamente el pastor Arnulfo me dijo: Carlitos, su guerra no es con su esposa. Usted le ora al Señor antes de llegar a su hogar. Yo le decía: no, ¿y para qué? Me decía: para que cuando llegue el Señor haya liberado el espacio donde está su esposa, para que cuando llegue usted no haya conflictos. Pues yo, como estaba recién iniciado en la palabra, me dio fue como risa y no le presté atención. Cuando un día que iba de líderes, un jueves, me acordé de lo que el pastor me dijo y lo empecé a poner en práctica. Cuando iba bajando para la Enea, empecé a orar y lo oraba al Señor, y eso le clamaba: yo, Señor, cubre a mi esposa, que mi esposa cuando llegue no esté de mal genio, que cualquier espíritu que haya alrededor o en mi casa, Señor, se vaya de mi casa. Y empezaron a cambiar las cosas, a transformar las cosas. ¿Y por qué empezaron a transformar las cosas? Porque empezamos a utilizar la palabra de Dios y empezamos a comprender la palabra de Dios. Muchas veces nosotros leemos y leemos y leemos la palabra, pero no la leemos con entendimiento, sino que la leemos como leer un libro cualquiera. Y la palabra del Señor no es un libro cualquiera, es un libro que transforma. La palabra de Dios es un libro en el cual nosotros podemos tener paz y tranquilidad. Entonces a eso es lo que nosotros debemos de llegar. Y la palabra de Dios nos ayuda a entender más esta parte de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Lo podemos ver en Mateo capítulo 16, versos del 13 al 17. Leo a favor de ustedes. Dice la palabra del Señor: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Uy, es una palabra maravillosa que el apóstol Pedro le dijo a nuestro Señor Jesús, una revelación grandísima. Pero más adelante estamos en el verso 17 y saltamos al verso 21, y miren lo que acaba de acontecer con el apóstol Pedro. Dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara, lo que estábamos viviendo ahora. Él predijo su muerte, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo: de ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Imagínense,
el apóstol Pedro venía de una revelación grandísima, y al segundo le dice al Señor, ya era piedra de tropiezo para el Señor. Y mire la palabra tan fuerte que le dijo al apóstol Pedro: aléjate de mí, Satanás. O sea que, ¿qué nos quiere decir el Señor? En ese momento el apóstol Pedro estaba dejándose usar por el diablo. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo no llevara a culminación lo que debía llevar. Ese sacrificio tan grande que Dios hizo, que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, por amor, ¿cierto? Entonces, sabiendo esto, ¿qué debemos hacer? Les voy a mostrar unos punticos en los cuales debemos tener claridad para empezar a guerrear, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer en todo momento es tener resistencia. La resistencia es fundamental, y nos dice la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo 2:3: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Y también nos dice la palabra del Señor en Santiago 4:7: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Será que nosotros debemos de resistir a todos los ataques que el enemigo nos haga? ¿Cierto? Nosotros debemos de resistir todos esos ataques. ¿Y por qué debemos de resistir esos ataques? Porque cuando resistimos esas adversidades, cuando resistimos todas esas dificultades que tenemos, Dios es el que nos da la victoria. No somos nosotros. Oigan, iglesia, no somos nosotros. Es Dios el que nos da la fuerza. Es Dios el que nos da la victoria. Nuestra victoria está ¿en quién? En Dios. En Dios siempre está nuestra victoria. Debemos resistir los problemas para que seamos buenos soldados de Jesucristo. Nosotros nos sentimos orgullosos del Dios que tenemos, pero muchas veces lo abandonamos a Él, lo dejamos solo, aunque Él nos necesita de cada uno de nosotros, pero nosotros lo dejamos solo. Cuando nos volvemos apáticos a su palabra, cuando nos volvemos que no queremos escuchar la persona que nos predica, cuando decimos muchas veces el domingo: oh, qué pereza ir a la iglesia, ¿cómo está de buena la cama? Yo qué pereza, yo no voy por allá hoy. Todo eso hace parte de que nosotros no resistimos, de que nosotros verdaderamente no queremos resistir los abates del enemigo. Y ese enemigo nos quiere atacar, y feo. En mi hogar muchas veces atacó para bregar a separarnos, pero por la gloria de Dios, por su misericordia, no lo ha logrado. Y estamos aquí fortalecidos en el Señor. Y son momentos difíciles. Esta pandemia nos ha dado golpes duros en la economía, golpes duros emocionales, porque muchos han fallecido familiares en sus familias. Ha sido duro esta pandemia, y ahorita con esta pandemia es donde más debemos de resistir. Eso también lo hablaba con el pastor ahora, que esta pandemia nos cogió y nos empezó a menguar, nos empezó a bajar el ritmo espiritual. Ya no ayunamos casi. No, es que yo estoy en pandemia, yo estoy encerrado, entonces ya yo no necesito orar, ya no necesito ayunar, ya no necesito tener todas esas disciplinas espirituales. Y es falso. Eso es una mentira del diablo, que quiere meternos a cada uno de nosotros. Porque en esos momentos, cuando tenemos dificultad, donde más debemos de buscar al Señor. En esos momentos, cuando viene la enfermedad, donde más debemos de buscar al Señor. En esos momentos, cuando nos sentimos solos, porque muchas veces nos hemos sentido solos, o yo no sé, yo particularmente muchas veces me he sentido solo. He sentido que como que Dios no está a mi lado. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios es hermoso, maravilloso. ¿Y sabe qué hace el Señor conmigo? Me empieza a mostrar como una película en mi mente de todas las maravillas que Él ha hecho por mí y por mi familia. El solo rescatar mi hogar, yo mantengo supremamente agradecido con mi Dios, porque el hogar que nosotros tenemos no es ni punto de comparación con el que fue hace más de 12 años. Yo le decía en ese tiempo, cuando no conocía al Señor, yo decía: es que yo duermo con el enemigo. Eso decía yo. Y me daba hasta pereza ir a la casa.
salía de trabajar a las 6:30 y prefería quedarme en un café con unos compañeros tomándome un tinto hasta las 8 de la noche para no llegar a la casa, por pereza de llegar a la casa. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a entrar en nuestro hogar, empezó a cambiar y empezó a mostrarme verdaderamente lo que es el amor. Porque cuando nosotros conocemos el amor de Dios, ese amor lo empezamos a reflejar con nuestros seres queridos, con las personas que amamos. Por eso es lo que dice la pastora: el amor de Dios que tiene ella en su corazón es el que refleja para cada uno de ustedes. Ese amor de Dios que nos da esa fortaleza para uno muchas veces decir: ay, mi esposa, vea cómo me dijo esto. No, pero me voy a calmar, no voy a decir nada y después hablamos cuando esté calmadito. Y así, ese es el amor de Dios. Cuando empezó a transformar todo esto, yo salgo de trabajar ya en este momento a las 4 y ojalá que a las 4:05 yo ya estuviera en mi casa. Todo transforma, todo lo cambia nuestro Dios, y eso es la maravilla que hace nuestro Dios, ¿cierto? Muchas gracias por habernos acompañado en nuestra celebración de resurrección. Esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana presencialmente, o si lo prefieres, todos los jueves al mediodía aquí en nuestro YouTube Iglesia Peralón.